Hola developer, en este vídeo de mi serie sobre IA generativa para developers te voy a contar la técnica RAG, de tal forma que tus usuarios reciban respuestas mucho mejores utilizando documentación externa con la que posiblemente esos modelos no hayan sido entrenados. Así que arrancamos con la intro y empezamos. Antes de mostrarte las demos que tengo preparadas para ti durante este vídeo, déjame contarte qué es esto del RAG y por qué lo necesitamos en nuestra vida. Y para ello vamos a hacer un resumen antes de cómo lo estábamos haciendo hasta ahora. Y es que mis usuarios podían hacer una pregunta a través de mi aplicación a esos modelos de inteligencia artificial que estaban entrenados con cierta información que podía ser de este año o de hace 3. Y en base a esa información podían hacer lo que hemos dicho hasta ahora, magia, darnos un resultado en base a ese conocimiento con el cual ellos fueron entrenados. Pero muchas veces esto no es suficiente, porque a lo mejor queremos que estos modelos de inteligencia artificial nos respondan con información interna de la empresa, con información que a lo mejor está mucho más actualizada que la información que ellos conocen hasta la fecha, etc. O incluso, dependiendo del usuario que esté preguntando, a lo mejor necesitemos que nos conteste de una forma u otra. Así que por todo ello y mucho más, tenemos una técnica llamada RAG, que en español se traduce a algo como generación aumentada por recuperación, que así leído a lo mejor no te dice nada, pero no te preocupes, que ahora vas a entender perfectamente cómo funciona esto del RAG. Y básicamente, al flujo que teníamos anteriormente, lo que vamos a hacer es un paso previo. Es decir, que cuando el usuario envíe esa información a mi aplicación, esta, antes de consultarle a ese modelo de IA generativa con el prompt que ha confeccionado, lo que va a hacer es hacer una búsqueda a una base de datos, que pueden ser de diferentes tipos, pero veremos que en este modelo RAG lo que se suele utilizar son bases de datos vectoriales. Y esa búsqueda que va a hacer mi aplicación, por lo general, lo que va a contener es la pregunta que le hizo mi usuario. Y con ello lo que va a conseguir es cierta información adicional que ahora vamos a ser capaz de enviarla junto con nuestro prompt. Es decir, nuestro prompt, aparte de lo que hayamos confeccionado como parte del mismo y la pregunta del usuario, también le vamos a añadir información relevante que mi modelo va a poder utilizar para darme una respuesta mejor. Con lo cual, ya no solo conoce la información con la que fue entrenado, sino que también va a tener información externa que le va a permitir dar, una mejor respuesta. Por lo tanto, además de hacer magia, ahora va a ser una magia, pero con superpoderes. Por supuesto, antes de poder hacer estas consultas tenemos que tener información que consultar, y para ello, antes de todo esto, lo que se hace es un proceso previo donde, utilizando también modelos de inteligencia artificial, vamos a poder pasar nuestros documentos o nuestra información por un proceso llamado embedding, el cual nos va a permitir traducir toda esta información a un formato vectorial para poder guardarlo en este tipo de bases de datos. Y en función a diferentes medidas va a ser capaz de medir la distancia entre lo que el usuario le está preguntando y la información que él tiene recogida. Que en este caso no te preocupes, vamos a utilizar el primero de los escenarios, que es el de coseno, que nos va a permitir buscar documentos relacionados con la pregunta que mi usuario le ha hecho. Pero como puedes ver, incluso hay otras formas de medir que pueden estar relacionadas con puntos geográficos o incluso por productos escalares, pero no te preocupes, no vamos a entrar en todo ello. Seguramente cuando hagas este tipo de aplicaciones, si no tienes estos conceptos muy trillados, alguien te va a decir cuál es el tipo de colección que debes de crear, pero aún así te voy a dejar como parte de la documentación del repo todo lo que necesitas saber para saber qué tipo de distancia debes utilizar. Pero básicamente lo más importante de todo esto es que entiendas que hay un proceso por el cual nuestros documentos se van a vectorizar y se van a guardar en una base de datos que luego vamos a poder consultar como parte de este flujo, y en base a la información que nos devuelva se la vamos a poder pasar al modelo, y que mi modelo tenga información adicional con la que poder dar mejor respuestas a nuestros usuarios. Así que ahora ya sí, empezamos con las demos. Para este vídeo voy a utilizar el mismo repositorio que ya te mostré en los vídeos anteriores de esta serie sobre IA generativa para desarrolladores. Y para este vídeo lo que he hecho ha sido crearme un nuevo directorio llamado RAG, y en él vas a encontrar todo lo que necesitas para comprender y empezar a trabajar con esta técnica cuando estás haciendo aplicaciones que utilizan IA generativa. Y si no quieres tener que instalar absolutamente nada en tu máquina local, puedes abrir
este repositorio dentro de un contenedor utilizando la extensión de containers, como ya te mostré en este otro vídeo. Y una vez que ya tienes instalada la extensión, lo único que tienes que hacer es clic en la parte inferior izquierda y decir que quieres abrir este repo dentro de un contenedor. Y una vez que se cree y se ejecute este container, ya estamos listos para empezar a jugar. Perfecto, pues si ahora echamos un vistazo a este directorio llamado RAG, aquí vas a poder ver que tengo diferentes archivos de Python con una numeración para que no te pierdas y que sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer en cada momento hasta finalmente pues hacer la pregunta a nuestro modelo de IA generativa, pero con información adicional. Así que para este vídeo no te voy a mostrar una web y una API, porque si no ya sí que iba a ser súper largo, pero sí que te voy a mostrar cómo con una aplicación de consola, en este caso utilizando Python, podemos hacer las preguntas pertinentes a nuestro modelo de IA, el cual pues ya tiene toda la información que necesita guardada en una base de datos vectorial, que luego veremos de dónde la sacamos. Pero lo primero que necesitamos en este caso es pues tener esa información extra, es decir, información que posiblemente pues no ha sido utilizada para entrenar el modelo de IA generativa que queramos utilizar y que además pues también queramos utilizarla para que luego potencialmente cuando el usuario pregunte lo que necesite, pues que le dé como referencia pues esa documentación que ha utilizado para poder darle una respuesta. Así que lo primero que vamos a hacer es ir al archivo llamado 1 convert URLs y aquí vas a poder ver que lo que he hecho básicamente es guardar pues en un array un montón de documentación oficial de Google que me ayuda pues a entender un poquito mejor cómo trabajar pues con un canal de YouTube y con los vídeos de este, ¿no? Y si hago clic en cualquiera de ellas, pues aquí vas a poder ver pues que esta es la documentación que voy a pasarle a mi modelo de IA generativa cuando me haga falta, es decir, cuando las preguntas que me haga el usuario pues tengan que ver pues con alguna de estas temáticas, como por ejemplo, como puedes ver aquí, configurar la audiencia de un canal o un vídeo, luego tengo pues otra URL que es consejos para subir vídeos a YouTube, por ejemplo, pues otra que tiene que ver con optimizar pues los vídeos que vamos a subir, es decir, como puedes ver lo que he hecho ha sido pues recopilar un montón de URLs que son de la documentación, como te decía, de YouTube, donde me va a ayudar pues a entender un poquito mejor cositas que debería de saber cuando tengo pues un canal de YouTube, ¿vale? Nada raro, nada del otro mundo, pero para que puedas ver un ejemplo que es sencillo de entender y que en este caso pues es que hay documentación que me va a permitir pues poder tratar cada una de estas temáticas de una forma sencilla. Esto, por supuesto, lo podrías extrapolar pues, a documentación interna de la compañía, a otro tipo de información, imagínate, pues, por ejemplo, recetas, tablas de entrenamiento, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Pues esto son información adicional que le podemos pasar a ese modelo para que la tenga en cuenta a la hora de contestar al usuario. Perfecto, pues como esta información no se la puedo pasar tal cual al modelo de IA, es decir, no le puedo pasar todas estas URLs, lo que he hecho ha sido utilizar una herramienta que me va a permitir pues poder transformar toda esta información en un formato Markdown para que sea mucho más sencillo pues posteriormente vectorizarlo y guardarlo en una base de datos que veremos más adelante. Así que para ello lo que he hecho ha sido utilizar una herramienta que se llama Markdown, la cual es una herramienta que creó Microsoft que básicamente lo que me permite hacer es, pues eso, pasarle diferente información en diferentes formatos y convertirla pues a un formato Markdown. Y esta puede ser desde PDFs, PowerPoints, Word, Excel e incluso también URLs, que es lo que necesito en este caso. Así que para ello lo que he hecho ha sido, pues en primer lugar, si volvemos a Visual Studio Code, instalar un módulo llamado Markdown, que lo puedes encontrar en el archivo requirements.txt, que lo tenemos justamente aquí arriba. Yo he indicado que quiero exportar todo, aunque podría exportar solamente pues, aquellos formatos que me interese utilizar, pero bueno, en este caso lo he dejado con todo. Y aquí, como puedes ver, pues una vez que ya tengo este Markdown, lo instancio un poquito más abajo. También estoy utilizando Rich para que todo lo que vaya mostrando por consola pues quede un poquito más bonito, simplemente eso. Y aquí, pues como puedes ver, pues tengo ese array de URLs que podría seguir añadiendo más o podría recuperar estas URLs de una base de datos, pero aquí por simplificarlo, pues puedes ver perfectamente toda la información que voy a utilizar para luego potencialmente que mi modelo de IA pues la tenga en cuenta. Así que lo primero que necesito, como está en un formato URL, es convertirlo a ese formato Markdown. Así que lo primero que he hecho ha sido pues definir en esta variable pues cuál es la ruta donde quiero guardar
pues todos los markdown que se generen y luego pues una vez que ya tengo esta ruta, si no existe, la creo. Lo siguiente que hago es iterar en cada una de las URLs que forman parte de este array para pues recuperar tanto la URL como el nombre. Y luego lo único que tengo que hacer es utilizar esta línea de aquí, que como ves es súper sencillo. Simplemente utilizando esa instancia que me creé más arriba de markitDown, pues le paso a través de su método convert la URL y ya está. Con eso ya tengo el resultado en ese formato que necesito y luego simplemente pues creo un nombre de archivo válido con el nombre que le he dado pues a esta URL dentro de este array URLs y luego pues simplemente lo que hago es que bueno, pues utilizando el output dir, es decir, pues la ruta que le he pasado donde quiero que cree pues ese directorio que en este caso he llamado YouTube Guides, le paso pues el nombre que he saneado pues para que sea un nombre válido pues para un archivo, ¿no? Y ya simplemente con eso pues abro mi nuevo archivo para empezar a escribir en él y luego simplemente pues de ese resultado que se ha generado utilizando markitDown pues recupero el markdown y lo escribo en el archivo, ya está, no hago nada más, simplemente luego digo pues que se ha creado el archivo sin problemas y en el caso de que haya algún error pues simplemente lo indico también, ¿no? Así que vamos a lanzar este archivo, así que vamos a posicionarnos primeramente en este directorio llamado rag. Le vamos a decir que queremos abrirlo en un terminal y antes de nada vamos a instalar pues todos los módulos. Vamos a hacer un pip install requirements. Vale, perfecto. Y ahora pues puedo irme a la parte superior derecha de este archivo y hacer simplemente clic en este play. Así que vamos a hacerlo. Ha creado ese directorio sin problemas y como puedes ver ya me está guardando todos esos archivos dentro de ese directorio con el nombre que le hemos dado como parte de ese array de URLs. Y ahora si me voy al explorador, pues aquí vas a poder ver que tengo este nuevo directorio llamado YouTube Guides y si lo despliego, pues aquí vas a poder ver que tenemos pues todos estos archivos con toda la información que ha sido capaz de recuperar de esa URL que le hemos pasado, ¿no? Y aquí como puedes ver pues tenemos toda la información e incluso pues si había algunos links también me los mantiene. Perfecto, pues con esto ya tenemos la información que queremos utilizar adicional para nuestro modelo de IA generativa en un formato Markdown, pero en un directorio, es decir, todavía con esto no podemos hacer mucho porque no le vamos a pasar estos archivos directamente al modelo como tal. Y tampoco podemos enviarle toda la información de todos estos documentos, que nos quedamos sin tokens. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es un proceso que nos va a permitir recuperar lo que se llaman embeddings, que para esto necesitamos también involucrar pues, a un modelo de IA generativa de un tipo específico que es capaz de generar estos embeddings, que realmente lo que nos van a proporcionar finalmente es esta información en un formato vectorial. Así que para ello lo que voy a hacer es primeramente colapsar esta sección y vamos a ir a el archivo número 2, que se llama Convert Markdowns sin Chunks, que ahí le he dado un poco al Spanglish, pero bueno. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que primeramente te voy a mostrar cómo funciona esto y también cuál sería el primer problema que te podrías encontrar cuando intentas hacer esto, como te lo voy a mostrar ahora. Y aquí, como puedes ver, pues simplemente vuelvo a utilizar Rich pues para que tenga unos mensajes bonitos por consola, cargo las variables de entorno que tengo en mi archivo .env y en este caso, como te acabo de comentar, pues necesitas utilizar un modelo de IA generativa que sea capaz de generar esos embeddings, es decir, que sea capaz de convertir la información que le voy a pasar de esos Markdown a un formato vectorial, que luego veremos también en detalle qué pinta tiene y cómo guardarlo pues en esa base de datos vectorial que te conté durante la explicación. Pero por ahora quédate que necesito pues de nuevo mi cliente de OpenAI, en este caso voy a utilizar GitHub Models porque es mucho más rápido para poder mostrarte todo lo que te quiero mostrar durante este vídeo. Y una vez que ya tengo ese cliente, aquí a modo de ejemplo solamente voy a intentar convertir este archivo llamado configurar la audiencia de un canal o vídeo, que si vamos otra vez al explorador pues era el primero que tenía como parte de estos Markdown, y pues simplemente lo voy a abrir, lo voy a leer, voy a recuperar ese contenido y una vez que ya tenga ese contenido, utilizando en este caso un endpoint diferente, que aquí como puedes ver utilizo mi cliente de OpenAI, pero utilizando .embeddings.create, voy a utilizar pues un modelo que también forma parte del marketplace de GitHub Model, que si vamos un momento al .env, pues vas a poder ver que ese modelo en este caso va a ser Text Embedding 3 Large,
que si me voy ahora, por ejemplo, pues al Marketplace de GitHub Models, pues aquí vas a ver que no tengo que pensar mucho, es decir, me puedo ir directamente a la sección de Capability y aquí pues tengo una sección que se llama Embeddings. Si hago clic sobre la misma, vas a poder ver que tengo diferentes opciones y simplemente he elegido esta de aquí. Así que ahora si volvemos otra vez a Visual Studio Code, pues con este modelo que he elegido, pues si volvemos otra vez al archivo 2, pues es el que voy a pedirle pues que me genere el embedding de este contenido que le he pasado en un formato Markdown. Y si todo va bien, que vamos a ver que no va bien, pues me debería demostrar la respuesta. ¿Por qué no va a ir bien? Pues vamos a verlo. Si ahora pulso el play, pues aquí vas a ver que me da pues un bonito error. ¿Y esto por qué es? Pues si te fijas en el error, lo que me está diciendo es que este modelo pues tiene un tamaño máximo de 8192 tokens, pero lo que yo le estoy pasando pues es que exige tener 9505 tokens. Y entonces, pues claro, pues como es mucho más grande el texto que le estoy mandando versus lo que él puede procesar, pues entonces me da un error. Esto te va a pasar un montón de veces, sobre todo cuando estás trabajando con documentos, por lo tanto necesitas seguir algún tipo de estrategia que se llama chunking, que básicamente es pues simplemente coger los archivos y hacerlos en trocitos más pequeños. Es que no tiene nada más que eso. Entonces, dependiendo de cómo de grandes o pequeños quieres que sean los archivos, que vamos, que no va a ser lo que quieras tú, va a estar determinado pues, por el máximo número de tokens que soporte el modelo de embedding que estés utilizando. Pues tendrás que indicar pues, cuál va a ser el máximo de token que quieres utilizar para crear pues esos trocitos más pequeños, ¿vale? Así que para ello, pues vamos otra vez a colapsar este YouTube Guides. Aquí vas a ver que tengo pues otro 2 repetido, pero en este caso sí que estoy utilizando una estrategia de chunking, que es, pues eso, cortar en trocitos documentos. Y si hago clic sobre la misma, pues aquí vas a poder ver que voy a utilizar el mismo archivo como ejemplo para que veas la pinta que tiene ahora que voy a hacer ese chunking o esos trocitos más pequeños. Y en este caso incluso estoy importando una librería que ya te mostré en vídeos anteriores, que se llama TikToken. ¿Por qué? Porque necesito saber cuántos tokens va a utilizar pues el trocito que yo he definido previamente antes de pasárselo al modelo, para ver si me estoy pasando o no me estoy pasando. Y aquí pues igualmente creo ese cliente de OpenAI. Luego también pues tengo una función para leer pues el contenido de este archivo en formato Markdown y luego aquí, como puedes ver, pues tengo la función estrella de este archivo, que como puedes ver, más que lo que hace, que también, aquí lo importante es que se le va a pasar un texto, un número máximo de tokens que está fijado en 8000, a no ser que el que haga la llamada pues diga lo contrario, y luego cuál es el encoding que se va a utilizar para hacer el cálculo de los tokens que me están saliendo cada vez que intento hacer un corte de ese archivo. Y una vez que tengo definido pues el codificador, el encoding, es decir, para poder hacer ese cálculo según voy avanzando en este documento, pues tengo que decidir pues cómo quiero partir el documento, si lo quiero partir en párrafos o si lo quiero cortar pues por otra unidad lógica que forme parte de los documentos. Aquí dependerá un poco pues del tipo de documento, si queremos que sea pues a lo mejor por capítulos, pero a lo mejor si los capítulos son muy largos pues sí que hay que cortarlos por párrafos, es decir que aquí pues habría también un poquito que entender cómo son esos documentos que me están llegando, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, pues intenta dividir en párrafos los diferentes trocitos que vamos a conseguir, ¿no? Y aquí, bueno, pues simplemente voy a saber cuántos trocitos me han salido, en qué trocito estoy y luego también pues simplemente pues ver cuántos tokens voy consumiendo de los que luego realmente le podría llegar a pasar pues al modelo, ¿no? Entonces aquí también dependerá de cuántos tokens soporte ese modelo. Pero no te preocupes que este código te lo voy a pasar, puedes hacerlo tuyo, puedes modificarlo, puedes hacer lo que quieras con él. Pero para repasar el código contigo, pues aquí como puedes ver, una vez que ya tengo los párrafos, lo siguiente que voy a hacer es iterar sobre los mismos, pues para ver pues cuántos tokens conforman ese párrafo actual, si tendríamos que cortarlo un poquito más, si nos vale lo que tenemos entonces lo podemos guardar, etcétera. Es decir, pues simplemente aquí lo que estamos haciendo es ver cuántos trocitos me van a salir de ese archivo. Y una vez que ya los tenga, pues simplemente lo que voy a hacer es retornarlo. Y por último, una vez que ya tengo pues todos esos trozos, voy a poder llamar a esta función GenerateEmbeddings, la cual pues me va a permitir pues ir iterando también en esos trocitos que me han llegado como parámetro. Aquí simplemente utilizo este track que realmente es de esa librería Rich, que a mí me mola un montón porque te lo pinta todo súper bonito, pero vamos, aquí básicamente lo único que estamos haciendo es ese for sobre los chunks, recupero el chunk
y cada vez que tengo un trocito, pues lo único que hago es volver a llamar a esa llamada que habíamos visto en el caso anterior, en la primera opción fallida, y pues simplemente utilizando el mismo modelo le voy pasando ese trozo que, como se entiende que es más pequeñito, pues no va a tener problemas en procesarlo. Y una vez que tengamos la respuesta, la estamos guardando en un array llamado all embeddings, simplemente pues para que luego veamos el resultado. Pero en este caso, pues la estrategia a seguir es, vale, pues si tengo un archivo muy grande y el modelo no es capaz de generarme los embeddings, es decir, no es capaz de convertirlo en valores vectoriales porque no tenemos una ventana tan grande, pues lo que hacemos es que los cortamos en cachitos para que sea capaz de procesarlo. Simplemente es eso. Así que en este caso, para terminar, pues lo que hacemos es también mostrar los embeddings por pantalla, pero simplemente para que veas la pinta que tienen, porque cuando los veas vas a decir, vale, pues muy bien, ¿no? Pero bueno, para que te veas también todo el proceso. Y en la parte inferior de este archivo, pues simplemente lo que estoy haciendo es llamar a cada una de las funciones que te acabo de mostrar. En primer lugar, pues leo el contenido del Markdown, luego divido ese Markdown en trozos más pequeños. Una vez que tengo esos trozos más pequeños, se los mando a la función que genera los embeddings y luego ya por último, pues lo que hago es mostrarte los embeddings generados. Así que vamos a ejecutar este archivo. Y aquí, como puedes ver, pues efectivamente el archivo Markdown lo divide el contenido en fragmentos. En este caso dice que los fragmentos han sido 2, es decir, que ha dividido este archivo en 2 y con eso ya ha sido más que suficiente porque no era un documento súper extenso. Y como puedes ver, pues ya una vez que ya ha hecho ese proceso, y esto es lo que hace esa librería llamada Rich, que queda bastante chuli, pues si pulso el intro, pues esto que ves aquí, aparte de indicarme como parte del resultado que me ha llegado, pues cuál ha sido el modelo que ha hecho este embedding y cuántos tokens ha utilizado para generar el mismo, estos numeritos de aquí es la representación vectorial de ese trocito en este caso, que todos ellos pues formarán el documento total, pero esta es la representación en vectores. Pero no te hace falta entender qué significa cada uno de estos numeritos, pero simplemente necesitamos conseguir estos numeritos. Luego veremos cómo se utilizan los mismos, pero como puedes ver, esto es lo que estoy buscando, simplemente que sea capaz ese modelo de darme esta representación vectorial del documento que le acabo de pasar. Vale, pero por ahora este archivo solamente me lo muestra por pantalla, es decir, como puedes ver, me imprime la respuesta de esos embeddings y ya está. Pero con esto así no podemos hacer nada, o bien se guardan en memoria o bien lo guardamos en algún sitio donde luego podamos consultarlo de alguna forma que todavía desconocemos. Así que para ello, una vez que ya hemos sido capaces de generar esos documentos y luego convertirlos pues en vectores, lo siguiente que tenemos que hacer es almacenarlo en algún sitio que entienda de vectores. Y para ello lo que he hecho ha sido utilizar en este caso un contenedor dentro de mi configuración de DevContainer que es una base de vectorial llamada Quadrant, que si me voy pues a mi explorador y me voy a mi directorio de container, pues aquí vas a ver que tengo un compose.yaml y dentro del mismo, aparte de representar, pues en este caso el contenedor donde está viviendo pues este workspace, también tenemos este otro contenedor llamado Quadrant, que es pues eso, una base de datos vectorial, es decir, una base de datos que entiende de estos numeritos, de estos vectores. Así que ahora lo que vamos a hacer en un paso 3 es guardar pues todos estos vectores dentro de esta base de datos Quadrant. Así que para ello vamos al archivo número 3 y aquí, como puedes ver, pues además de utilizar lo mismo que estaba utilizando anteriormente, también estoy utilizando pues el cliente de Quadrant, para el cual vamos a necesitar dos cosas. Por un lado, pues cómo se va a llamar la colección donde se van a guardar todos estos vectores, que si me voy un momento a mi .env, pues en este caso lo voy a llamar igual que el directorio donde los estoy almacenando, YouTube Guides. Y también necesito pues la URL para poder conectar el cliente pues a este Quadrant que tengo en un contenedor viviendo dentro de mi configuración de DevContainer. Y para ello, pues también en ese .env, pues tengo este Quadrant 6333, que ¿por qué se llama Quadrant? Esto tiene que ver más con la parte del mundo de los contenedores y DevContainer, como puedes ver en el vídeo que te comenté anteriormente, pero básicamente en este caso no está en localhost porque realmente mi base de datos de Quadrant no está viviendo en el mismo contenedor donde tenemos este código, sino que está viviendo en otro contenedor. Y si me voy a mi compose.yaml, aquí vas a poder ver que ese contenedor se llama Quadrant, con lo cual pues puedo utilizar su nombre para poder referirme a él dentro de esta configuración de DevContainer, que esto mola un montón, pero eso es para otro vídeo. Así que con ello,
Pues aquí vas a poder ver también que una vez que ya tengo inicializado el cliente, voy a comprobar, por supuesto, que la conexión funciona para que no siga intentando hacer cosas si no hemos conseguido conectarnos con este cuadrante y entonces no tiene sentido seguir haciendo el resto. Y una vez que ya tenemos esa conexión satisfactoria, aquí lo primero que tengo que hacer antes de empezar a meter pues toda esta información de todos estos documentos que estoy vectorizando es crear la colección. Que, como puedes ver, pues aquí recupero todas las colecciones que tengo, miro cuáles son sus nombres y luego pues lo que estoy haciendo para este entorno de demo es que si la colección ya existe, pues primero me la cargo, porque a lo mejor estaba haciendo unas pruebas previas y entonces pues me interesa tener una colección limpia. Y una vez que ya tengo la colección recreada, es decir, que luego la vuelvo a crear aquí nuevamente, pues ya estoy lista para empezar a meterle pues todos los documentos que vamos a procesar en este vídeo. Aquí, como te comenté durante la explicación, la forma en la que estas bases de datos vectoriales son capaces de buscar algo que sea relevante respecto a lo que nos ha preguntado el usuario es midiendo las distancias de diferentes formas. Que aquí no tienes que entrar a entender perfectamente cómo hace esa medición, pero lo que sí que es importante es que aquí vas a tener, pues cuando creas una colección, cómo vas a medir esa distancia. En este caso estamos utilizando el coseno, pero si aquí lo borro y pongo un punto, pues aquí vas a poder ver que tenemos pues algunos de los ejemplos que te mostré durante la explicación de este vídeo, ¿no? Pues ese dot, ese Euclid y luego también incluso pues tenemos uno que se llama Manhattan y podríamos tener muchos más dependiendo de la base de datos que estemos utilizando. Pero en este caso, por el tipo de información que le vamos a ingestar, la que nos interesa en este caso es de tipo coseno. Y este tamaño en realidad viene dado por el tipo de modelo que has utilizado para generar pues esos embeddings, es decir, que aquí realmente incluso si le pones uno diferente o uno que no casa, cuando intentes añadir esos documentos pues te va a decir, oye, que este no es el tamaño que tienes que utilizar, sino que es este otro, ¿no? Y en este caso, pues para el embedding que estamos utilizando, para el modelo que estamos utilizando, el 3072 es el tamaño idóneo, ¿no? Y una vez que ya hemos creado la colección, esto ya lo hemos visto, queda exactamente igual que hemos visto en el archivo anterior, partimos en trocitos los documentos y en este caso, como ya estoy haciendo el proceso completo, lo que voy a hacer es que en lugar de recuperar solamente el primer Markdown, pues tengo una función que me va a permitir recuperar todos los Markdown que haya dentro de ese directorio llamado YouTube Guides. Y luego, pues simplemente en esta función que tenemos aquí abajo, hacemos el proceso completo para cada uno de los archivos. Es decir, pues soy capaz de recuperar todos los trozos que necesito procesar para ese archivo que estoy procesando en ese momento y una vez que ya tengo pues todos los chunks, pues lo siguiente que hago es simplemente pues llamar a ese endpoint de embeddings para que me genere pues el embedding para ese chunk. O sea, aquí básicamente lo que he hecho ha sido que he juntado dentro de este Process Markdown Files el cortar los documentos y luego también el generar los embeddings. Y una vez que ya los he generado, pues si voy un poquito más para abajo, lo que hago también como parte de esta función, una vez que ya tengo los trozos y tengo los embeddings, es guardarlos pues en nuestra base de datos vectorial, que aquí como puedes ver vuelvo a utilizar ese Quadrant Client donde le estoy diciendo pues cuál es el nombre de la colección y luego aquí cuáles son esos vectores, ¿no? Y le paso pues un ID que tiene que ser numérico o puede ser un GeoID o dependiendo también incluso de la base de datos vectorial pues puede ser diferente. Le paso pues en este caso el vector que como puedes ver, o sea, aquí realmente pues lo que estoy haciendo es recuperar estos valores numéricos, los guardo dentro de esta variable llamada vector y luego se la paso aquí. Pero esto es lo que va a utilizar, o esta parte es la que va a utilizar para luego él poder hacer las búsquedas en base a lo que yo le mande como pregunta. Pero una vez que lo encuentre, claro, estos vectores como tal no se los vamos a pasar directamente al modelo de IA generativa, sino que lo que vamos a hacer es utilizar este apartado de payload que es lo que va a acompañar a esos vectores donde le estoy guardando pues cuál es el título, cuál es la parte a la que se corresponde ese trozo. O sea, imagínate que un documento tiene la parte 1 y la parte 2, pues eso es lo que le estamos mandando aquí, cuál es el nombre del archivo y luego también cuál es el texto en plano, para que luego ese texto en plano sea el que le podemos pasar a nuestro modelo de IA generativa para que pueda generar una respuesta apropiada con toda la información que le estamos enviando. Y
Simplemente pues vamos incrementando ese ID counter para poder ir incrementando pues el ID que van a tener cada uno de estos documentos dentro de nuestra base de datos, y una vez que ya termine con todos los documentos, que en este caso pues tenemos unos cuantos dentro de ese directorio YouTube Guides, pues ya tendríamos toda esa información dentro de una base de datos vectorial. Y ya para finalizar, si hago un poco de scroll, pues aquí vas a poder ver todas las llamadas que estoy haciendo pues a cada una de las funciones que te acabo de mostrar. En primer lugar, pues recreo la colección, luego recupero pues todos los archivos Markdown y luego pues proceso todos ellos. Y lo que me va a devolver es el número de registros finales que ha necesitado generar. Y este número pues dependerá de cómo de grandes o pequeños pues sean los diferentes documentos, porque como ya te he comentado, pues si un documento es más grande que el número de tokens que soporta pues el modelo que va a hacer los embeddings, pues tendrá que cortarlo tantas veces como sea necesario. Así que ese número no va a coincidir con el número de documentos que tengo, sino que va a coincidir con el número de trocitos que se hayan generado y que por lo tanto se hayan insertado dentro de esa base de datos vectorial. Así que ahora lo que vamos a hacer es ejecutar este archivo Python, y para ello pues vamos a volver a hacer aquí clic en este botón de play. Y como puedes ver, pues ya ha empezado el proceso de cortar esos documentos, generar los embeddings y añadirlos pues a esa base de datos vectorial Quadrant. Y como puedes ver, pues ya ha terminado. Tenemos 23 embeddings almacenados y ahora lo que podemos hacer es ir a la interfaz gráfica de esta base de datos vectorial, que si me voy a la sección de puertos, aquí vas a poder ver que tengo este 6333 también expuesto, y si hago clic sobre esta bola del mundo me va a abrir el navegador. Así que vamos a hacerlo. Y aquí, como puedes ver, pues si voy directamente a la raíz, pues me va a mostrar pues cuál es la versión de Quadrant que estamos utilizando, el commit asociado y luego pues un título bastante sencillo. Pero si ahora pongo aquí un /dashboard, ¿vale? Pues aquí vas a poder ver pues una interfaz bastante sencilla, pero que me va a permitir ver pues que efectivamente ya tengo una colección llamada YouTube Guides, que el estado es que está ok, luego cuántos puntos o registros tengo dados de alta como parte de esta colección, y luego también incluso pues la configuración de la misma, ¿no? Utilizando pues como distancia el coseno, y luego también pues cuál es el tamaño de los registros. Y luego si hago clic sobre la propia colección, pues aquí vas a poder ver que voy a poder ver esos registros, y aquí pues puedes ver que tengo este point 0 que tiene que ver pues con ese archivo llamado Consejo para las retiradas por infracción de derechos de autor, y luego pues que esta es la parte 0, cuál es el nombre del archivo, y luego también el texto en plano, que era lo que habíamos comentado que también incluíamos como parte de este registro. Y luego pues no se ve mucho más. Aquí puedes ver pues que tenemos una sección que se llama vectores, cuál es el tamaño, podría hacer clic sobre este Open Graph, y aquí bueno pues esto es lo que se ve, que ahora mismo a nosotros ni nos va ni nos viene, pero bueno, para que puedas ver que aquí se puede pues visualizar de una forma gráfica pues toda la información que hemos ido añadiendo, ¿no? Y por ahora no te hace falta saber nada más, solamente que tienes todos los documentos que habíamos recuperado de esas URLs de la documentación oficial de YouTube, los habíamos convertido en Markdown, los habíamos vectorizado y ahora lo hemos guardado dentro de esta base de datos vectorial. Así que ahora solo nos queda un último paso, que sería cómo hago para consultar esta información y cómo hago para que me devuelva pues, un documento que tenga que ver con la pregunta que el usuario me está haciendo, para luego posteriormente pasárselo a mi modelo y que lo pueda utilizar como parte de la respuesta. Así que para ello vamos al último archivo que nos queda como parte de este vídeo, que es el que tiene que ver pues con esa query que vamos a hacer para luego posteriormente mandársela a nuestra base de datos vectorial, que nos va a devolver pues alguna información que puede ser útil para que mi modelo me pueda contestar adecuadamente. Así que vamos a echar un vistazo a este último archivo. De nuevo cargo las variables de entorno, utilizo Rich para poder mostrarte todo esto de una forma súper bonita, y luego pues recupero el nombre de la colección que voy a utilizar para poder hacer la consulta, o para poder más bien pasarle la consulta que mi usuario me ha hecho, para ver si encuentra información que pueda estar relacionada con esa pregunta. Así que creo un cliente con el SDK de OpenAI, vuelvo a recuperar la URL de Quadrant, y luego tengo una función que básicamente lo que va a recibir es la query que el usuario pues me ha hecho. Y lo primero que hago con esa query es realmente convertirla, al igual que he hecho con los documentos, en
un embedding, es decir, que recupero los vectores que se corresponden con la query que el usuario me acaba de mandar. Y una vez que ya lo tengo, lo siguiente que voy a hacer, utilizando el cliente de Quadrant exactamente igual, pero en este caso, en vez de insertar un documento, lo que estoy haciendo es una query, es decir, le estoy diciendo, oye, quiero utilizar esta colección, que en este caso va a ser mi YouTube Guys, esta es la query vectorizada que me ha hecho el usuario, devuélveme como mucho 3 registros y luego, por favor, devuélveme el payload, que luego lo voy a necesitar para poder pasarle esa información a mi modelo de inteligencia artificial. Y una vez que ya he hecho este trabajo, es decir, vectorizo la pregunta y se la paso a Quadrant para que me pueda devolver algún resultado que él crea que puede estar relacionado utilizando como distancia el coseno, pues lo voy a devolver a quien haya hecho esta llamada. Y una vez que ya tengo esta información, lo siguiente que voy a hacer es generar una respuesta utilizando los embeddings, es decir, utilizando la información que hemos consultado y que creemos que nos puede valer para poder contestar la respuesta al usuario. Y aquí, como puedes ver, pues tengo la query original, también tengo los resultados que me habrá devuelto pues esa función anterior que te acabo de mostrar, y lo que voy a hacer es primeramente formatear esos resultados de tal forma que se los pueda enviar a mi modelo de IA y que sea pues fácilmente entendible. Y aquí, como puedes ver, pues recupero el título, recupero la parte de ese documento, recupero el nombre del archivo y luego genero el contexto, de la misma forma que lo haríamos incluso sin utilizar embeddings. Y aquí pues le estoy pasando dentro de esta sección que hemos llamado información relevante, pues utilizando tanto el título, el nombre del archivo, la parte que estamos utilizando de ese archivo, si hemos tenido que cortarlo en diferentes trocitos, y luego también como parte de esta información relevante, pues le pasamos propiamente el texto, es decir, el texto que estaba dentro de esos Markdown. Y con todo ello, pues lo siguiente que hago es crearme pues esta variable prompt y le digo, responde a la siguiente consulta utilizando la información proporcionada. Si la información proporcionada no es suficiente para responder, puedes indicarlo. Como contexto, le paso toda esa información que he sido capaz de recuperar de esos archivos que estaban relacionados con la pregunta que me ha hecho el usuario, y luego también le paso la consulta, es decir, lo que el usuario había preguntado. Y simplemente pues aquí dejo un apartado de respuesta para que me dé pues la respuesta que él considera oportuna. Esto sería el prompt del usuario, y luego por otro lado tengo el System Prompt. El System Prompt pues es muy parecido a lo que habíamos visto pues en vídeos anteriores. En este caso le estamos diciendo que es un experto en la creación de contenido para YouTube, tu tarea es responder a las preguntas de los usuarios utilizando la información proporcionada en el contexto. Si la información no es suficiente, indícalo y sugiere buscar más información, y siempre añade la referencia de la fuente utilizada para responder, en el fragmento si es posible, y al final de la respuesta utilizando pues el formato referencia, nombre de archivo, parte del archivo. Que esto es súper útil, sobre todo pues cuando tenemos referencias externas y que pues en este caso la IA nos está proporcionando pues cierta información que luego podamos ver de dónde la ha sacado, ¿no? Y así pues poder el usuario pues ampliar la información que le ha dado, verificar las referencias, si son correctas, no son correctas, etcétera. Así que simplemente pues con todo ello lo que hago ahora ya sí es utilizar el endpoint que ya conocemos, que es ese Chat Completions, y aquí pues le pasamos el modelo que vamos a utilizar pues para la generación, que en este caso ya no estamos utilizando el modelo de embedding, sino que si me voy a mi .env, pues aquí estoy utilizando GPT-4, por usar uno, pero que podría ser cualquier otro. Y si volvemos otra vez a nuestro archivo, pues lo que le pasamos pues por un lado es el System Prompt, y luego por otro lado el prompt que hemos generado, que como ya has visto pues es en parte lo que me ha llegado del usuario y en parte lo que hemos sido capaces de recuperar de esa consulta a la base de datos vectorial Quadrant. Y finalmente pues lo único que hago es devolver el resultado. Así que para hacerlo un poquito más bonito, y como sabía que no me iba a dar tiempo pues a mostrarte además la API, la web y demás, lo que he hecho aquí abajo es simplemente pues generar un bucle donde se le pueden ir haciendo diferentes preguntas, ¿no? Y aquí, como puedes ver, pues utilizo simplemente también Rich para que quede más bonito, y aquí pues simplemente está esperando a que yo le escriba algo que no sea salir, porque si no pues acabaría la fiesta, ¿no? Y pues una vez que tengo la pregunta, lo que hago es primeramente se la mando pues a esa función llamada Query Embeddings, que va a ser la que sea capaz de poder recuperar pues documentos que puedan estar relacionados con la consulta que el usuario me está haciendo. Y una vez que ya tengo esos documentos relacionados, lo siguiente que voy a hacer es llamar a la segunda función que genera la respuesta
utilizando como apoyo esos documentos que ha sido capaz de recuperar de nuestra base de datos. Y ya simplemente, pues una vez que tengamos el resultado final, pues lo mostramos utilizando pues este console print, el cual le estoy también indicando que voy a utilizar pues posiblemente un formato Markdown para que me lo pinte mucho más bonito. Así que ya solo nos queda pues probar este último archivo y ver cómo sería la experiencia de poder utilizar pues un modelo de IA utilizando documentos externos que le ayuden pues a contestarnos de una forma más apropiada. Así que voy a pulsar de nuevo el play. Voy a salir un momento para que veas que esto también funciona y voy a limpiar pantalla para que quede mucho más claro, ¿vale? Vamos a ejecutarlo de nuevo. ¿Vale? Y aquí pues me pregunta cuál es tu consulta y vamos a hacerle, por ejemplo, vamos a mirar todos los documentos que tenemos para preguntarle algo que pueda contestarnos con estos documentos y le voy a preguntar, por ejemplo, ¿cómo puedo optimizar mis vídeos de YouTube? Y aquí, como puedes ver, pues me aparece pues cuál es la consulta que le he hecho, genera el embedding de la consulta, busca documentos similares en Quadrant, que en este caso pues ha encontrado hasta 3, y ahora ya lo que está haciendo es con esa información mandársela a mi modelo de IA y con ello pues lo que va a hacer, como puedes ver aquí, es darme pues una respuesta en la cual pues ves que me está diciendo pues para optimizar tus vídeos de YouTube puedes seguir estos consejos esenciales según la información proporcionada y te habla pues de miniaturas, títulos, descripciones, funciones interactivas, contenido de calidad, normas de la comunidad, incluso como puedes ver aquí, incluso me añade pues ciertos links como parte de la respuesta y luego lo que le habíamos dicho también como parte de ese prompt es que me añadiera al final de la respuesta pues cuál era la referencia que ha utilizado para poder darme esta información. Con lo cual, como puedes ver, parece que esto tiene bastante buena pinta. Vamos a preguntarle algo más, vamos a decirle: ¿hay alguna forma de inspirarme para saber qué tipo de contenido puedo crear? Vamos a ver qué hace. Algo ha encontrado, no sabemos si nos valdrá o no nos valdrá. ¿Vale? Y aquí parece que me ha dado información para la cual ha utilizado como referencia un documento que se llama Consejos para saber qué contenido crear, con lo cual parece que al menos ha utilizado una fuente bastante interesante para el tipo de pregunta que le he hecho, ¿no? Y bueno, pues aquí te dice, pues consulta las estadísticas de YouTube, organiza tu contenido por categorías, inspírate en interacciones con la audiencia, es decir, parece que las preguntas que le estoy haciendo sí que es capaz de buscar en la base de datos información que pueda ser relevante para nosotros y luego puedes utilizarla como referencia para poder darnos estos tips, con lo cual parece que todo está funcionando como se espera. Vamos a hacerle una última pregunta y ya con esto terminamos. ¿Qué necesito para grabar vídeos? ¿Vale? Siempre dice que encuentra 3 resultados porque le he puesto de límite 3 resultados, entonces pues va a buscar pues el que más se acerca, uno que se acerque un poco menos y otro que se acerque otro poquito menos, ¿no? O sea que incluso aquí podríamos, si quisiéramos, acotar más, ¿no? Pero pues en este caso, como tengo un límite de 3, pues 3. Si ampliara el límite, pues puede ser que me pase en número de tokens de nuevo, entonces cuando se lo pase a mi modelo ya el que me va a generar la respuesta final, pues puede decir, ostras, me has pasado demasiada información, igual tendrías que pasarme un poquito menos. Y aquí, pues de hecho, fíjate, si amplío un poco el terminal, pues ha utilizado no uno, sino 2 archivos como referencia. Uno que tiene que ver, pues elementos básicos, dispositivos de grabación, de sonido, iluminación, localización, y luego elementos adicionales según tu nivel de experiencia. Y aquí ha utilizado tanto como archivo uno que se llama consejos sobre vídeos de equipo y luego otros consejos de grabación y luego un tercero como consejos para grabar con un dispositivo móvil. Es decir, en este último ejemplo ha sido súper chulo porque ha sido capaz de utilizar los 3 resultados que ha recuperado de la base de datos vectorial Quadrant y utilizando información de esos 3 archivos ha sido capaz de componer el resultado final para la pregunta que le había hecho pues a este modelo de IA usando RAG. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, ya sabes, dale al like. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte mi próximo vídeo. ¡Nos vemos!